Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por la lluvia que tú, Señor, mandas sobre justos e injustos, sobre buenos y malos, Señor. Es tu bondad, Señor, que se manifiesta para todo este mundo. Te damos gracias por la lluvia, te damos gracias, Señor, por el hecho de que nos permite, Señor, estar aquí en tu casa una vez más, Señor. Ya te cantamos, te alabamos, te honramos. Ahora oramos, Señor, para que seas tú ayudando a cada uno de nosotros a disponer nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor, como en tierra fértil. Que esta palabra, Señor, pueda ser el efecto por el cual es enviada en nuestros corazones. Quita, Señor, cualquier soberbia que esté presente en nuestros corazones, que pueda levantarse como un argumento inválido en contra de lo que estaremos aprendiendo en esta oportunidad. Genera sobre nosotros, Señor, la suficiente humildad. Increméntala día a día, Señor, para que podamos vivir conforme a lo que tú demandas de nosotros, Señor, y no conforme a lo que nosotros consideramos conveniente o cómodo. Gracias te damos, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos presentes. Oramos por aquellos que por alguna razón no pudieron estar aquí con nosotros. Bendíceles donde quiera que se encuentren, Señor. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden salir los pequeñitos, los adolescentes, y mientras ellos salen, ¿por qué no saluda a su hermano o hermana a la par? Gloria sea nuestro Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos. Vamos a comenzar con la palabra del día de hoy. Brevemente felicitando a todas aquellas mamás presentes. Esperamos que puedan disfrutar este día con sus hijos, pero para los hijos presentes esperamos que no reservamos este día solamente para honrar a nuestras madres, sino que lo hagamos los 365 o dependiendo del año, 366 días del año, porque a fin de cuentas es el mandato por parte de Dios: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pero que Dios bendiga a cada una de las madres presentes. Abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 18. Por las últimas semanas hemos estado aprendiendo principios importantes sobre el reino y aquellas personas que a él pertenecen. Aprendimos semanas atrás quiénes son aquellos pequeños que pertenecen al reino. Aprendimos sobre la severa advertencia que la palabra de Dios presenta para aquellos que se atrevan a hacer pecar o tropezar a uno de estos pequeños. La semana pasada aprendimos incluso la advertencia para aquellos que se atrevan a menospreciar a uno de sus hijos, a uno de sus pequeños. Aprendimos que Dios nos ama tanto, queridos hermanos, que Dios vino a este mundo a buscar lo que se había perdido, que es usted y que soy yo. Nuestro Dios anhela el bienestar espiritual de cada uno de sus hijos, de cada una de sus ovejas. Pero ahora surge una pregunta, hermanos. Considerando lo que hemos aprendido por las últimas semanas, surge la pregunta: ¿qué es lo que pasa si alguien dentro de la congregación me menosprecia? ¿Qué es lo que pasa si alguien dentro de la congregación me humilla? ¿Qué es lo que pasa si alguien dentro de la congregación peca en contra de mí? O al revés, ¿qué es lo que pasa si yo menosprecio, si yo humillo o si yo peco en contra de alguno de mis hermanos? Posiblemente algunos de ustedes, hermanos presentes, ya estarán trayendo a memoria algunas experiencias que ustedes han tenido con algunos hermanos dentro de la congregación, donde posiblemente hubo un conflicto. Es muy común, hermanos, como lo estaremos aprendiendo en esta oportunidad, que esto suceda, pero es más común cuando nosotros como hijos de Dios estamos involucrados con la iglesia. Es muy fácil, hermanos, estar libres de este tipo de conflicto cuando no tenemos absolutamente ninguna involucración con la iglesia, sino que simplemente venimos,
Alabamos a Dios, recibimos la palabra y ahí nos vemos. Que por cierto, hermanos, el modelo de la iglesia ese no es, como ya lo hemos compartido. La iglesia se involucra, la iglesia está en comunión y nos preocupamos los unos por los otros. Por lo tanto, hermanos, el mensaje de esta oportunidad es más con el énfasis cuando estamos involucrados, porque cuando nos involucramos, hermanos, es cuando surgen los problemas. Cuando no nos involucramos, todo se ve bonito, todo se ve bien, pero en el momento que nos comenzamos a involucrar, nos damos cuenta que es ahí donde surgen los problemas. Incluso hay personas que posiblemente por esa sencilla razón no se quieran involucrar, pero queridos hermanos, permítanme decirles algo verdaderamente breve. Es precisamente a través de esos conflictos que Dios continúa puliendo el carácter de cada uno de sus hijos. En esta oportunidad, hermanos, vamos a ver la respuesta a esas preguntas que acabo de hacer. Y para esto, por favor, acompáñeme a Mateo capítulo 18 y vamos a leer del versículo 15 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Como lo podemos ver, hermanos, estos versículos nos dan respuesta a las preguntas que hicimos previamente. Inicialmente, cuando estaba planificando la división de sermones para el capítulo 18, yo tenía planeado dar del versículo 15 a terminar el capítulo 18, pero conforme lo estaba formulando me di cuenta de que hay mucho de qué hablar y que es necesario que nos tomemos el tiempo. Por lo tanto, en esta oportunidad nos vamos a enfocar solamente en estos versículos, que como estoy seguro que ya lo notó, hermano, hermana, estos versículos nos están proveyendo instrucciones sobre cómo resolver esos conflictos que puedan surgir dentro de la congregación. Primordialmente, hermanos, estamos viendo que en esta lista de instrucciones encontramos 4 pasos que Dios, Jesús, nos está ordenando que nosotros sigamos para resolver estos conflictos, que es la respuesta a las preguntas que hacíamos previamente. ¿Qué es lo que yo debo de hacer si una persona peca en contra de mí? Ya hablamos de la advertencia o aprendimos de la advertencia de si alguien hace pecar, tropezar a uno de los pequeños. Aprendimos de la advertencia de si alguien incluso menosprecia, humilla a uno de los pequeños. Queridos hermanos, me gustaría enfatizar que lo que vamos a aprender en esta oportunidad no lo veamos como una sugerencia. No lo veamos como, bueno, esa es una opción para cómo resolver los conflictos, pero a mí me gustaría hacerlo de esta otra manera. Lo que vamos a aprender, hermanos, no es sugerencia. Son las instrucciones detalladas por parte de Dios referente cómo es que nosotros vamos a resolver los conflictos en medio de nosotros. Con esto en mente, entremos a los detalles del texto. Regresemos al versículo 15 del capítulo 18, donde vemos la ofensa recibida y la disciplina, que incluso es precisamente el tema de esta oportunidad, las ofensas cometidas y la disciplina. Versículo 15 dice: por tanto, notemos, hermanos, cómo Jesús comienza este versículo haciendo una conexión directa con lo que ya aprendimos las semanas pasadas. ¿Por tanto qué? Nos podemos preguntar nosotros. Bueno, por tanto, es decir, considerando quiénes son los pequeños, considerando la advertencia de hacer pecar o tropezar a uno de sus pequeños,
considerando la advertencia de menospreciar a uno de sus pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Como ya lo mencioné, vemos primordialmente, hermanos, 4 pasos de cómo resolver estos conflictos. Y quiero que comencemos, hermanos, viendo el primer paso que vemos en el versículo 15, que es hablar con la persona a solas. Vean lo que dice versículo 15 y regresemos al contexto, hermanos. ¿Qué es lo que debo de hacer cuando alguien peca contra mí? ¿Qué es lo que debo de hacer cuando alguien me humilla? ¿Qué es lo que debo de hacer cuando alguien me menosprecia? Versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, paso número 1 que dice, ve y habla con los pastores de la iglesia. Ve y repréndele estando tú y él solos. Nosotros podríamos considerar, hermanos, y mucha atención con esta primer parte, nosotros podríamos considerar que la ofensa cometida por parte del hermano o quien haya sido, no nos afecta porque nos consideramos lo suficientemente firmes en la fe y por lo tanto decidimos dejar el asunto ahí. No, pero es que eso a mí no me afecta que ese hermano se haya comportado de una manera grosera conmigo. A mí no me afecta el hecho de que ese hermano o hermana me haya humillado, no me afecta la manera en que intentó hacerme pecar y por lo tanto yo mejor así lo voy a dejar. Queridos hermanos, como ya lo mencioné, lo que estamos viendo en estos versículos no son sugerencias, son órdenes por parte de Dios. Por lo tanto, cuando vemos este primer paso, hermanos, este primer paso no es condicional. La palabra de Dios no dice, si tu hermano peca contra ti y tú consideras que es conveniente, ve y repréndele estando tú y él solos. No. Si notamos, hermanos, no presenta absolutamente ninguna condición, sino que inmediatamente dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Ahora, seamos sinceros por un momento, hermanos. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando alguien peca en contra de nosotros? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando alguien nos humilla? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando alguien nos menosprecia? ¿Acaso no nos reunimos con aquellos hermanos que consideramos más cercanos a nosotros para contarle la situación y que de una manera directa o indirecta sean cómplices de nosotros en contra de aquel ofensor? Si somos sinceros, hermanos, es lo más conveniente, es lo más cómodo. Pero nuestro Dios, que es infinitamente sabio, sabe que esta no es la manera de solucionar el problema. Por lo tanto, la orden no es si tu hermano peca contra ti, si tu hermano te humilla, si tu hermano es grosero contigo, ve y cuéntaselo a tus hermanos más cercanos para que vean qué tan malo es aquel hermano. No. La instrucción es si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él estando a solas. Dios, queridos hermanos, que conoce las intenciones del corazón, Dios que conoce perfectamente nuestra naturaleza caída, con este primer paso y esta primera instrucción nos está presentando de una manera que debemos de frenar bruscamente esas reacciones automáticas que surgen cuando alguien peca en contra de nosotros. Y básicamente que no obremos conforme a lo que nosotros creemos conveniente, sino que veamos la palabra de Dios y sigamos al pie de la letra lo que Él instruye de cada uno de nosotros. En un mundo perfecto, hermanos, la persona que nos ofendió, la persona que se portó grosera, la persona que hizo lo que nosotros consideramos ofensa, en un mundo perfecto, esa persona se va a arrepentir y viene con nosotros y nos dice, hermano, ¿sabe qué? Discúlpeme porque la manera en que le contesté, la manera en que me comporté con usted fue una manera verdaderamente grosera, por favor, perdóneme. Pero eso, queridos hermanos, como estoy seguro que usted ya lo sabe, golpea demasiado el ego en nuestra humanidad. Por lo tanto, rara vez se cumple esto.
Y es por eso que nuestro Dios, que es infinitamente sabio, nos está diciendo, hermanos, que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Increíblemente, hermanos, en este contexto, el pecado de tu hermano se convierte en una deuda tuya. Notemos esto, hermanos. La instrucción de la palabra es: si tu hermano peca contra ti, tú ahora eres deudor y tú debes de ir a hablar con ese hermano que te ofendió. La instrucción, hermanos, no está directamente en este contexto para aquel que cometió la ofensa. La instrucción directamente en este contexto es para aquel que la recibió, no para el que la cometió. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Tenemos la obligación y responsabilidad en Cristo, queridos hermanos, de tomar la iniciativa en la resolución de este tipo de conflictos. Ahora, supongamos que nosotros obedecemos, como lo deberíamos de hacer. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a aquellas personas: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Suponiendo que nosotros verdaderamente vivimos como debemos y seguimos la instrucción por parte del maestro, surge la pregunta: ahora que yo estoy platicando con ese hermano que me ofendió, con ese hermano que me humilló, con ese hermano que cometió la afrenta en contra de mí, ¿qué es lo que yo le debo de decir? El texto nos dice que una vez que hablas con él, dice: ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a llegar: te reprendo en el nombre de Jesús. No, hermanos, no hagan eso, porque eso para nada es lo que el texto nos está enseñando. La palabra griega original usada para repréndelo es la palabra elenjo, y esta palabra la encontramos en diversas ocasiones en el Nuevo Testamento con diversas aplicaciones. Por ejemplo, esta palabra, dependiendo del contexto, significa amonestar, convencer o redarguir. Esta palabra, hermanos, es la misma palabra que usa nuestro Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 8, donde, hablando del Espíritu Santo, dice: y cuando Él venga, convencerá elenjo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, nosotros vamos a reprender al hermano que nos ofendió, en el sentido de que le vamos a convencer de su error. El propósito, queridos hermanos, de nosotros seguir la instrucción de este primer paso es mostrar el error para que ese hermano que cometió la afrenta se arrepienta y se reconcilie. Ese es el punto, hermanos, de este primer paso. Y lo enfatizo porque nosotros podríamos malinterpretar y pensar que la instrucción de Jesús en este primer paso es llegar y comenzar a atacar a aquel hermano que nos ofendió. Pero, hermanos, esa no es la meta del primer paso. La meta es que ese hermano o hermana pueda reconocer el error que cometió, para que no lo vuelva a cometer, no solamente con nosotros, sino con nadie dentro de la congregación. Queridos hermanos, esto es básicamente un llamado al arrepentimiento. Esto, hermanos, para nada era nuevo en los tiempos de Jesús. La ley y los profetas claramente nos enseñan acerca de esto. Por ejemplo, Levítico capítulo 19, versículo 17, nos enseña lo siguiente. Levítico 19, 17. Dice la palabra de nuestro Dios: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Y vean lo que dice a continuación: razonarás con tu prójimo. Es el mismo propósito que Jesús presenta en el primer paso en Mateo capítulo 18. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Es el mismo principio del cual ahora Jesús nos está instruyendo en Mateo capítulo 18. Pero ahora surge la pregunta: ¿qué es lo que pasa si después de hablar con mi hermano todavía no entiende? Para empezar, hermanos, enfatizo una vez más, completemos el versículo 15. ¿Cuál es el propósito de hablar con el hermano o hermana después que esa persona nos ofendió, después que nos humilló?
El versículo 15 continúa diciendo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. La meta, hermanos, es de que nuestro hermano se arrepienta, pero como dice el versículo 15, has ganado a tu hermano. El sentido que presenta la palabra de que lo hemos ganado, hermano, no significa solamente retener la cordialidad o la amistad con aquel hermano que me ofendió, con aquel hermano que me humilló. Este contexto, queridos hermanos, incluye incluso retenerlo como miembro dentro de la iglesia, como lo estaremos aprendiendo en los pasos más adelante. Pero ahora, regresando a la pregunta previa, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Si el hermano me ofendió, yo seguí la instrucción por parte de Jesús, fui y hablé con él, le reprendí como la palabra de Dios me enseña, pero el hermano, en vez de que se arrepintiera, me insultó peor. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Si somos sinceros, de la misma manera, nuestro razonamiento humano diría, bueno, ya me expuse una vez y me dio una maltratada, mejor así lo dejo, que se lo traiga un cocodrilo. Así diríamos nosotros. Pero Dios, que es infinitamente sabio, sabe, hermanos, que nosotros comúnmente queremos obrar conforme a la carne, y nosotros simplemente podríamos tomar esa postura, bueno, yo ya hablé con él, si no quiere entender, que no entienda. Pero nuestro Señor Jesús, hermanos, el Maestro de Maestros, nos presenta ahora en el verso 16 el paso número 2. Recordemos que son 4 pasos. Y en este paso número 2, hermanos, nos presenta que debemos de tomar a 1 o 2 testigos. Versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si el hermano nos escucha, lo hemos ganado. Hemos retenido no solamente la amistad y cordialidad, sino al hermano dentro de la comunidad, dentro de la iglesia. Pero si no nos escucha, si su reacción fue contraria al propósito por el cual hablamos con él o ella en primer lugar, debemos de pasar al segundo paso. Si consideramos que el primer paso en primer lugar fue difícil, fue incómodo, este segundo paso, hermanos, va a ser más incómodo todavía. Pero el cristianismo no se trata de comodidad, se trata de obediencia a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y Dios, que conoce, hermanos, absolutamente el corazón humano, que es eternamente sabio, dice que ahora lo que debemos de hacer es tomar a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos quede firme toda palabra. Este principio, hermanos, de la misma manera, no era nuevo para los tiempos de Jesús. De la misma forma lo encontramos en la ley. Acompáñenme a Deuteronomio, capítulo 19 y versículo 15. Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15. Vean lo que dice la ley de Moisés. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo, como dice, hermanos, por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. ¿Por qué es tan importante, hermanos, que ahora, llegando a este segundo paso, incluyamos a 1 o 2 testigos? Nuestro Dios, que es sabio, conoce nuestra naturaleza humana y caída. Y nuestro Dios sabe perfectamente, hermanos, que es necesario traer a personas adicionales como medida o balanza para confirmar algunas cosas. En primer lugar, para confirmar si es que verdaderamente el ofensor cometió la ofensa de la cual se le está acusando. No vaya a ser que aquella persona que se considera la ofendida simplemente le encanta hacerse la víctima, como estoy seguro que hoy en día no pasa eso, ¿verdad? Pero precisamente los testigos, hermanos, es para traer una balanza, para asegurarse que verdaderamente si ese hermano o hermana verdaderamente cometió la ofensa, que esos testigos puedan
dar testimonio de que lo que se llevó a cabo fue un comportamiento inadecuado. O por el contrario, si no fue el caso, para que la persona que ahora se considera ofendida pueda ver que en realidad no fue nada, pero posiblemente, como ya lo mencioné, le guste hacerse la víctima. Los testigos, hermanos, no se presentan en el contexto de que sean los amigos de la persona ofendida para que se pongan de acuerdo con él y puedan acusar al otro, para nada. Estos testigos presentados, queridos hermanos, cuando estudiamos el contexto, o debían de ser personas que estuvieron presentes cuando la afrenta fue cometida, o personas maduras en la fe. Porque usted se imagina, hermano, hermana, cuál va a ser el resultado. Si yo considero que un hermano cometió una ofensa en contra de mí y yo soy una persona peleonera y llamo a dos hermanos de la iglesia más peleoneros que yo a que sean mis testigos, posiblemente lo vamos a agarrar a golpes, ¿verdad? Esa no es la idea. Los testigos no son presentados para que se pongan de acuerdo con uno o con el otro. Los testigos son para traer una balanza dentro del conflicto. Por lo tanto, estas personas deben de ser personas maduras en la fe o personas que estuvieron presentes cuando la ofensa fue cometida. Para que quede firme toda palabra tanto del acusador como del acusado. La Biblia de las Américas dice precisamente en este versículo: pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Ahora, ¿qué pasa? Si después que el hermano me ofendió, yo fui y hablé con él, me ofendió peor, llamé a uno o dos testigos que posiblemente estuvieron presentes, hablamos con él a solas, ahora entre los tres, y ahora nos ofendió a los tres. ¿Qué debemos de hacer ahora? Paso número 3. Intervención de la iglesia. Mateo capítulo 18, versículo 17. Si no los oyere a ellos, es decir, a los testigos, dilo a la iglesia. Nosotros podríamos decir: Dios, pero es que Dios, ya hablé con él, ve cómo me maltrató, llevé a mi hermano Panchito y a mi hermano Juanito y nos ofendió a los tres. ¿Qué quieres que haga, Dios? Ya, mejor así, que ahí muera. No, hermano, Dios no está sugiriendo, está ordenando. Si no hizo caso al primero y segundo paso, dice la palabra de Dios, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ahora ya estamos en el tercer paso, hermanos. Bien dice el dicho que la tercera es la vencida, ¿no? Esperemos que ese sea el caso. Nosotros nos podríamos preguntar: ¿pero por qué es tan necesario este tercer paso? ¿Que no ya el primero y el segundo fueron suficientes? El comentarista David Bird presenta 3 razones del por qué este tercer paso es tan importante, hermanos, y los quiero compartir, estas 3 razones del por qué el comentarista sugiere que son tan importantes que se cumplan todas estas. Primera razón: sirve para vindicar al hermano ofendido. Muchas veces los demás miembros de la congregación se dan cuenta de que algo pasa entre 2 miembros, pero no saben quién tiene la razón. Y por tanto, pueden mirar con disgusto inmerecido al hermano ofendido. Por tanto, es justo que éste sea vindicado públicamente. Posiblemente este conflicto entre estas 2 personas es demasiado notorio para el resto de la congregación, pero como no se tienen los detalles de la situación, posiblemente están viendo con disgusto al hermano ofendido y posiblemente lo están viendo como que la culpa es de él. Por lo tanto, la palabra de Dios dice que debemos de cumplir este tercer paso. La segunda razón por la cual presenta el comentarista que se debe de cumplir, hermanos, es porque sirve de advertencia para la iglesia. El apóstol Pablo nos da un ejemplo en Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 20, que me gustaría que me acompañen rápidamente. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 20. Dice la palabra de nuestro Dios: a los que persisten en pecar,
repréndelos, vean cómo dice, hermanos, delante de todos, para que los demás también teman. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, está hablando de aquellos que simplemente les encanta estar pecando, 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 y que de una manera están afectando la comunión dentro de la iglesia. Dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. La tercera instrucción que presenta Jesús, hermanos, es precisamente traer ese comunicado a la iglesia para que toda la iglesia esté al tanto de la situación. Pero la tercera razón por la cual presenta el comentarista que esto se debe de cumplir, porque sobre todo sirve como una última oportunidad para que el pecador reaccione, vuelva en sí y se arrepienta de su pecado. Que recordemos, hermanos, a fin de cuentas la meta es esa, que el ofensor vea su error, se arrepienta de su pecado y se reconcilie, que se pueda mantener en la congregación. Y cuando dice la palabra de Dios, hermanos, que en este tercer paso, que si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, no pensemos, hermanos, como comúnmente se cree, que cuando habla de la iglesia, hermanos, está hablando solamente de los líderes, porque eso no es lo que el texto nos está enseñando. Cuando dice, hermanos, que se presente a la iglesia, está hablando de todos los que verdaderamente son parte de la iglesia, no solamente los líderes. Es claro y obvio, los líderes deben de presidir la reunión, pero la iglesia, la congregación entera, debe de ser testigo. Es necesario en este tercer paso, hermanos, que la iglesia esté presente, porque cuando hay un conflicto sin resolver dentro de la congregación, no es afectado solamente un hermano o dos, somos afectados todos. Y por lo tanto es necesario que toda la iglesia se involucre en traer solución a este problema. Si somos sinceros, hermanos, esto esperemos que nunca suceda en medio de nosotros, que nunca tengamos que llegar a estos tercer paso. Pero la palabra de Dios, hermanos, si está presentando el tercer paso es porque se da la expectativa de que muy posiblemente el primero y segundo paso no van a hacer caso. Y se va a necesitar la tercera decisión. Pero ahora nos preguntamos, hermanos, ¿qué pasa si después de que yo hablé con él a solas, no me escuchó? Llamé a 2 hermanos testigos, tampoco nos escuchó. Llamamos a toda la iglesia y a nadie escuchó. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Paso número 4, tenerle por gentil y publicano. Hermanos, si una persona que ha cometido una ofensa, si una persona que ha humillado, si una persona que ha menospreciado, si una persona que ha cometido un pecado en contra de algún hermano o hermana dentro de la congregación y después de estos 3 pasos no se arrepiente, no reconoce su error, algo queda verdaderamente claro en la vida de esa persona. Y lo que es verdaderamente evidente en la vida de esa persona es que no es un hijo de Dios. Es un orgulloso opositor y hijo del diablo, no de Dios. Hermano, hermana, no puedes decir que eres hijo de Dios y vivir como te dé la regalada gana. Si Dios es nuestro Señor, debemos de vivir conforme lo que el Señor quiere de nosotros, lo que el Señor demanda. Y si el Señor demanda esto y yo no hago caso, está quedando verdaderamente evidente que Jesús no es mi Señor. Por lo tanto, este cuarto paso, hermanos, básicamente lo que Jesús nos está instruyendo, trata a esa persona como lo que es: un inconverso, un incrédulo, una persona que no ha nacido de nuevo. Esa persona no es parte de la congregación. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Si esa persona se niega a arrepentirse después de estos primeros 3 pasos, queda verdaderamente en claro que esa persona no es un discípulo de Jesús, no es un creyente, no es una persona que es parte del reino, es un opositor, es una persona que le gusta vivir conforme a esa persona mejor le place. Ahora, queridos hermanos, una parte que es demasiado importante enfatizar
en este cuarto paso. Esta lista de secuencia de pasos, hermanos, se está presentando cuando se asume que la persona involucrada es una persona cristiana, no un incrédulo, no una persona que pertenece a este mundo. Porque nosotros pudiésemos malinterpretar, hermanos, y querer aplicar esta secuencia de eventos con los incrédulos. Pero, queridos hermanos, Jesús no nos está hablando de incrédulos en este contexto. Nos está hablando de personas que son dentro de la congregación, que son cristianas, o personas engañadas, que piensan que son cristianos, pero no lo son. Personas como aquellas de las cuales nos habla Mateo capítulo 7, que dice que en aquel día le dirán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero Jesús les va a responder: apártense de mí, no los conozco. En este cuarto paso queda algo verdaderamente claro, hermanos, que la prioridad de lo que esa persona necesita, no necesita un arrepentimiento en contra del hermano en primer lugar. Esa persona necesita una reconciliación con Cristo en primer lugar, pues no ha nacido de nuevo. Es un incrédulo. Y como incrédulo se le debe de tratar. Y si somos sinceros, hermanos, sería mucho mejor que nosotros como congregación le digamos a una persona: ¿sabes qué? Tú no has entendido después de todo esto que se ha llevado a cabo, tú no eres permitido en la comunión de la iglesia. ¿Sería mejor eso, hermanos, a que esa persona engañada se presente delante de Dios y que escuche esas palabras por parte de Jesús: no te conozco, apártate de mí? Seamos sinceros, hermanos, ¿qué preferiría usted escuchar? ¿Las palabras por parte de la iglesia que le dicen a usted: no te reconozco como parte de la congregación? ¿O que Jesucristo, el Rey del universo, nos diga: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad? Eso nos debe de servir, si es que llegamos a este extremo, como una advertencia final. Estas medidas que nosotros podríamos considerar drásticas, hermanos, mucha atención, que no solamente las vemos en la palabra como una sugerencia, sino que, como ya lo mencioné, son instrucciones, pero de la misma forma las vemos cumplidas, siendo llevadas a cabo en más de una ocasión. Ejemplos que me gustaría compartirles. Todos hemos leído la primera carta a los Corintios, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 5, hermanos, vemos aquel caso tan severo de un muchacho que se metió con la mujer de su papá en una relación sexual. Este muchacho se mete con la mujer de su papá, lo cual está trayendo ahora un cáncer dentro de la congregación. Todos están siendo afectados. ¿Y cuál fue la decisión que el apóstol Pablo tomó? 1 Corintios capítulo 5, versículo 3, después de que este muchacho no se quiso arrepentir. Dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, la iglesia, y mi espíritu, pues Pablo no estaba presente en Corintio, pero fue a través de esta carta que les da la instrucción. Con el poder de nuestro Señor Jesucristo, ayúdeme a leer el versículo 5, como dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahora no malinterpretemos, hermanos, que entregarlo a Satanás significa: te invoco, Satanás, que te lleves a este inconverso, porque eso no es lo que significa esto. Entregarlo a Satanás, hermanos, significa excluirlo de la comunión de la iglesia, expulsarlo de la iglesia, que fue precisamente, hermano, lo que hicieron con este muchacho en 1 Corintios. Vemos otro caso en las cartas pastorales a Timoteo. En 2 Timoteo, hermanos, Pablo advierte sobre las falsas doctrinas de dos personas llamadas Himeneo y Fileto. Pero en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 16, vemos la decisión que Pablo toma con una de las personas mencionadas y otro adicional. 2 Timoteo 2:16 dice, primero este ejemplo: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad,
y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Vean, hermanos, cómo el apóstol Pablo está denunciando por nombre a estos herejes. Muchos podrían decir, ay Pablo, qué falto de amor. Pero hermanos, Himeneo y Fileto estaban afectando la iglesia con sus herejías. No se quisieron arrepentir, por lo tanto el apóstol Pablo advierte, los instruye, tengan cuidado de este tal Himeneo y Fileto. Pero vean lo que dice Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 19. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son, ¿quiénes eran estos? Aquí está Himeneo otra vez, y ahora uno que se llama Alejandro. ¿Y cuál fue la decisión por parte de Pablo? A quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Cuál fue la decisión tomada por Pablo y la iglesia en cuanto a Himeneo y Alejandro? Los expulsaron de la iglesia. Que es lo mismo que instruye Jesús en Mateo capítulo 18. Si no oye a la persona, llame a 1 o 2 testigos. Si no les hace caso a ellos, llamen a toda la iglesia. Si no le hace caso a la iglesia, expúlsenlo de la congregación. Las instrucciones de Jesús en Mateo capítulo 18, queridos hermanos, son cumplidas en estos ejemplos compartidos. Y ejemplos como estos, hermanos, vemos más de uno. En la segunda carta a los tesalonicenses dice el mismo apóstol Pablo, en segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él. Expúlsenlo de la comunión para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. El propósito de cumplir estas instrucciones es que el hermano o la hermana pueda ver su error, se arrepienta y pueda ser reconciliado y pueda ser mantenido en la congregación. Y queridos hermanos, para nosotros estas no son opciones. Así que la próxima vez, hermano o hermana, que alguien dentro de la congregación se porta grosero, grosera, peca en contra de ti, no lo tomes a la ligera. Porque al tú no hacer nada al respecto, estás desobedeciendo a Dios. Cuando tú piensas dentro de ti, bueno, es que no, mejor así lo voy a dejar. No importa. No se trata de ti, hermano. Se trata del bienestar de la iglesia. Por lo tanto, tus emociones, por muy gloriosas que tú crees que sean, debes de hacerlas a un lado y cumplir lo que la palabra de Dios dice. Y notemos, hermanos, la secuencia de eventos. Si alguien peca contra ti, no vayas con el líder del grupo y decirle, ¿sabes qué? Uno de los que están trabajando en tu grupo me ofendió. No vayas con él. Ve con la persona que te ofendió en primer lugar. Si no te oyere, toma 2 testigos o 1. Hablan con él. Si no los oyere, tráelo al liderazgo o la iglesia. Y si no les oyere, tratemos a esa persona como lo que es un incrédulo. Lamentablemente, hermanos, en la iglesia local hay muchos incrédulos. Estoy seguro que cada uno de nosotros sabemos que el hecho de que estemos aquí congregados en la iglesia no nos hace cristianos. El hecho de que oremos, el hecho de que leamos la palabra no nos hace cristianos. Cristianos, queridos hermanos, no es un ritual. Cristiano, en primer lugar, la propia definición, hermanos, es alguien que vive conforme a Cristo. No podemos escoger en qué obedecemos a Jesús y en qué no. O lo obedecemos en todo, o mejor no lo obedezcas en nada. Pero reconoce que no puedes tener a Jesús como tu Salvador sin antes tenerlo como tu Señor. Lamentablemente, hermanos, eso es lo que la gente quiere hoy en día. Quieren a Jesús como Salvador, pero no lo quieren como Señor. No podemos tener a Jesús como Salvador
y rechazarlo como Señor. O Jesús es nuestro Salvador y nuestro Señor, o no es ni tu Señor ni tu Salvador. Y como ya lo mencioné, ese tipo de personas, las iglesias están llenas. En una ocasión, uno de sus discípulos le preguntó a Jesús, Jesús, ¿cuántas son las personas que se salvan? Yo solo me pongo a pensar, hermanos, lo que pasó en la mente del maestro cuando dio la respuesta, porque la respuesta que le dio fue pocos. Es por eso que en el Sermón del Monte nos presenta aquel camino verdaderamente ancho que lleva a la perdición, porque es demasiado cómodo, es demasiado conveniente. Pero aquel camino que es un poquito más pequeño, por la dificultad que representa, son muy pocas personas las que entran por ahí. Pero hay muchas personas, como ya lo mencioné, que es demasiado cómodo. No, pues yo mejor nada más voy, no me involucro con los hermanos, así me ahorro de problemas. Escucho la palabra y ahí nos vemos. Nadie te conoce y tú no conoces a nadie. Versículo 18 de Mateo capítulo 18. Jesús ahora enfatiza, hermanos, algo muy importante que debe de traer paz a nuestros corazones. Y este punto, hermanos, es que ahora Jesús enfatiza que tal decisión tomada cuando nosotros seguimos estas instrucciones tiene el respaldo del mismo cielo. Versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ya hemos aprendido, hermanos, que la expresión atar y desatar es una manera de hablar o expresar lo permitido y lo prohibido. Las palabras atar y desatar se refieren en este contexto a las decisiones tomadas por la iglesia en estos tipos de conflictos. Y esto es importante, hermanos, porque los conflictos que surgen dentro de la iglesia se deben de solucionar dentro de la iglesia, bajo la guianza y dirección de lo que Dios nos ha encomendado. Hemos visto cómo Jesús pronunció estas palabras previamente con el apóstol Pedro en Mateo capítulo 16, pero ahora las presenta en un contexto general para cada uno de nosotros sobre cómo debemos de solucionar estos problemas. Y como ya lo mencioné, hermanos, estas palabras de este versículo deben de traer paz a nuestro corazón, porque nosotros podríamos preguntarnos, ¿con qué autoridad yo como pecador juzgo la acción de otro hermano que es igual de pecador que yo? En cierto sentido, hermanos, es cierto que somos igual de pecadores, pues no hay persona que no peque. Pero hay una diferencia muy importante si llegamos al cuarto paso. Y esta diferencia tan importante, queridos hermanos, es que no somos iguales en el sentido de que si una persona no está en disposición de reconocer su error, humillarse y pedir perdón, está dejando en claro públicamente lo que verdaderamente es. Queridos hermanos, por sus frutos los conoceréis. Cuando nosotros tomamos entonces estas decisiones, hermanos, no vienen respaldadas simplemente por los líderes de la iglesia. Esta decisión, hermanos, es respaldada por parte de Dios mismo. Cuando dice que lo que atemos aquí será atado en el cielo, lo que desatemos en el cielo será desatado en la tierra. Lo que esto significa, hermanos, trayéndolo al contexto directamente, atar sería expulsar. Si alguien expulsa a alguien de la iglesia después de seguir estos parámetros, esa decisión de expulsarlo es respaldada en el mismo cielo. Pero en cuanto a desatar, si alguien se arrepiente, se reconcilia, esa persona debe de ser aceptada y perdonada, como lo es en el cielo, también aquí en la tierra. Esa es la aplicación, hermanos, en este contexto de atar y desatar. Si somos sinceros, es una autoridad enorme que es presentada en estos textos. Es una autoridad por encima de cualquier hombre o institución humana que haya sido delegada a la iglesia. Y este ejemplo de atar y desatar, hermanos, lo vemos en el propio ejemplo de aquel muchacho que se metió con la mujer de su papá.
Cuando Pablo lo expulsó fue la forma de atar dicha decisión. Pero si hemos leído tanto la primera carta como la segunda carta, nos daremos cuenta, hermanos, que cuando llegamos a la segunda carta, ese muchacho que no se había arrepentido, ese muchacho que fue expulsado, posteriormente cayó en una tristeza verdaderamente severa, de tal manera que se arrepiente. Y vean lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 6. Aquí vemos una vez más, hermanos, al ofensor que se menciona en 1 de Corintios capítulo 5. Y dice aquí en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Está hablando del muchacho. Así que, al contrario, ¿cuál es la instrucción, hermanos? Vosotros más bien debéis ¿qué? Perdonarle y consolarlo, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Este muchacho estaba en un estado de depresión, una tristeza profunda, por haber sido expulsado de la comunión de la congregación. Entonces, en este ejemplo en particular, hermanos, podemos ver cómo la parte de atar es cuando es expulsado, la parte de desatar es cuando el ofensor se arrepiente y es perdonado y aceptado. Ahora, para enfatizar lo ya dicho, Jesús, hermanos, finaliza las líneas de este primer pensamiento en cuanto a la disciplina con las siguientes palabras que encontramos en el versículo 19 de Mateo capítulo 18, donde dice: otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Versículo 20, como dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No desconectemos, hermanos, el contexto en este último versículo, pues Jesús dice: otra vez os digo. Notemos cómo está continuando con la misma línea de pensamiento. Y ahora dice en este versículo 20 que donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Este texto popularmente se ha aplicado para cuando nosotros tenemos nuestra reunión y hay pocos congregantes y decimos: bueno, pues no importa, porque donde están dos o tres congregados, ahí está Dios en medio de nosotros. Hermanos, este texto no tiene nada que ver con eso. No perdamos de vista el contexto, nos está hablando de la disciplina. Ahora, no con eso quiero decir que tal pensamiento sea incorrecto, porque es correcto que donde están dos o tres congregados, ahí está Dios en medio de ellos. Pero algo más maravilloso, no se necesitan ni dos ni tres. Donde esté uno, ahí está Dios, porque Dios mora dentro de todo aquel al cual ha salvado. Pero no es el punto de este contexto que comúnmente se malinterpreta. El punto aquí es, hermanos, que donde dos o tres personas se pongan de acuerdo, siguiendo los parámetros de la instrucción por parte de Jesús a aplicar tal disciplina o a expulsar a alguien de la iglesia, tal decisión es respaldada porque Dios está en medio de ellos, en medio de nosotros. Queridos hermanos, ese es el punto de este texto. Ese es el punto presentado para cuando nosotros, queridos hermanos, nos encontramos con este tipo de conflictos. Y queridos hermanos, para ir finalizando, algo que me gustaría que cada uno de nosotros guardemos en nuestro corazón y en nuestra memoria para recordarlo cada oportunidad, es que cada iglesia local en esta tierra está llena de seres imperfectos, siendo perfeccionados continuamente por Cristo. Tu hermano a tu izquierda, tu hermana a tu derecha es un hermano, hermana pecador y pecadora, igual que tú. Por lo tanto, debemos de tomar atención, hermanos, a las instrucciones por parte de Dios para que veamos cómo resolver los conflictos cuando hay roces entre nosotros. La palabra de Dios nos enseña en Proverbios 27:17 que hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Así es como Dios, hermanos, forma nuestro carácter. Cuando nos
rozamos los unos a los otros. Cuando nos damos esos choques, cuando existen diferencias de opiniones, es como Dios, hermano, hermana, forma tu carácter. Y como ya lo mencioné, hermano, hermana, eso es imposible que se lleve a cabo si no nos involucramos con la iglesia, porque nunca va a haber este tipo de situaciones que Dios en su infinita sabiduría ha puesto para que a través de estos conflictos el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Pero que cuando esos roces se den, hermanos, cuando esas ofensas, cuando esas afrentas, humillaciones sean cometidas por alguno de los hermanos o hermanas presentes, por incómoda, queridos hermanos, que sea la situación, debemos de seguir las instrucciones del maestro. No intentes solucionar estos conflictos conforme a tu propio razonamiento, hermano, hermana. No tomes la postura de que, bueno, sí me ofendió, pero mejor así lo voy a dejar. No se trata de ti, se trata de la iglesia. Y si nosotros decimos que amamos a la iglesia de Cristo, vamos a seguir las instrucciones que Dios nos ha dado para preservar a su iglesia en el mejor estado espiritual posible. Por lo tanto, hermano, hermana, cuando esto suceda, reconoce, no se trata de ti, se trata del bienestar de la iglesia. Por lo tanto, cuando tu hermano o hermana peque contra ti, ve y habla estando con él o ella solos. Hermano, hermana, ¿sabes qué? Me ofendiste cuando hiciste esto, cuando hiciste el otro, no sé si fue tu intención, pero siendo obediente a la palabra, tuve el pesar en mi corazón de llevar a cabo esto. Esperemos en Dios que la respuesta inmediata sea positiva. ¿Sabes qué, hermano, hermana? Tienes razón, por favor, perdóname. Y gracias por mostrarme mi error. Ya si se porta grosero o grosera contigo, ya sabes qué hacer. Llama a 1 o 2 testigos. Y si arrasa con todos, pues ya nos hablan a la iglesia para ver qué vamos a hacer. Todo esto, queridos hermanos, se debe de llevar a cabo por el tiempo que a Dios le plazca tenernos en esta tierra. Somos seres imperfectos, somos seres pecadores, siendo moldeados continuamente a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y gloria a Dios, hermanos, porque cuando el tiempo se cumpla, cuando todo esto deje de ser, cuando estemos cada uno de nosotros, hermanos, espero verdaderamente que cada uno de nosotros nos encontremos delante de la presencia del Cordero. Esas imperfecciones en nosotros y en nuestros hermanos que nos frustran serán cosa del pasado. Para aquel entonces, queridos hermanos, la perfección del Cordero será reflejada en nosotros, pero mientras eso no suceda, debemos de aprender cómo lidiar los unos a los otros, siguiendo las instrucciones del Maestro y no nuestras propias opiniones. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta oportunidad, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra, Señor, es verdaderamente perfecta, Señor, que tú nos dejaste manual para todo, Señor, incluyendo para cómo resolver esos conflictos que surgen dentro de tu iglesia, dentro de esa congregación por la cual tú derramaste tu sangre en aquel madero. Señor, perdónanos porque muchas veces por incomodidad, por preferencia, no cumplimos tus mandatos, Señor, sino que obramos conforme a nuestro propio pensar. Queremos ser sabios conforme a nuestra propia opinión. Perdónanos por eso, Señor. Ahora entendemos, Señor, que cumplir las instrucciones que tú nos has dejado en esta resolución de conflictos que surgen continuamente dentro de tu iglesia no es necesariamente por nosotros, aunque también es importante porque al seguir la instrucción mostramos nuestra obediencia. Pero de una manera general, el propósito principal es el bienestar de tu iglesia en su totalidad, Señor. No solamente un miembro o el otro, toda tu iglesia, Señor, por la cual tú derramaste tu sangre en aquel madero. Tú nos amas, Señor. Amas a tu iglesia tanto, Señor, que la cuidas específicamente de una manera especial. Y ahora nos has dejado, Señor, con una lista de instrucciones cómo es que nosotros debemos de obrar dentro de tu casa. Esa columna y baluarte de la verdad de la cual decía tu siervo Pablo en aquella carta,
para que sepas cómo debes comportarte, cómo debes portarte en la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Ayúdanos, Señor, a tener la suficiente humildad. Cuando ofendemos a alguien, posiblemente sin darnos cuenta, Señor, a reconocer nuestras deficiencias, Señor. Pero de la misma forma, Señor, oro para que nos des la valentía de seguir tus instrucciones, Señor, por muy incómodo que nosotros consideremos que sea. Cuando un hermano o hermana nos ofende, Señor, a través de comportamientos groseros, a través de afrentas, Señor, danos la valentía, Señor, y el dominio propio para seguir las instrucciones de tu palabra y no caminar conforme a lo que nosotros creemos conveniente, Señor. De la misma manera, Señor, reconocemos, Padre, que no por el hecho de que una persona se congregue en tu iglesia, significa que es parte de tu reino. Nosotros no sabemos quién es y quién no es, Señor, pero tú lo sabes. Pero es nuestra oración, Señor, en esta oportunidad, que si hay alguien en medio de nosotros que no es parte de tu reino, Señor, que sea tu Espíritu Santo, como tú dijiste en el Evangelio según San Juan, convenciéndole de pecado para que pueda haber un arrepentimiento genuino en esa persona y pueda llegar al conocimiento pleno de lo que tú hiciste por él, de lo que tú hiciste por ella. Una vez que somos partícipes, Señor, de tu reino, ayúdanos, Señor, a hacer nuestra voluntad a un lado, de tal manera que no nos importa nuestra opinión, no nos importa nuestros deseos, sino que verdaderamente morimos al yo y vivimos para ti, obedeciéndote en cada uno de tus mandatos. Gracias te damos, Señor, por tu instrucción. Gracias te damos por tu Espíritu Santo que genera en nosotros la disciplina, el dominio propio, el amor, la templanza y la paz necesarias, Señor, para convivir los unos para con los otros. Gracias te damos, Señor, todo esto te lo he pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén.